Good evening. Muy buenas tardes. It's a pleasure to be here again. Es un placer estar aquí nuevamente. God is good. Dios es bueno. He protected all of us through the entire week. El Señor nos ha protegido durante toda esta semana. He protected us driving here, Nos ha protegido mientras hemos conducido hasta acá. and He protected all of you being here as well. Y ha protegido a cada uno de ustedes que se encuentra aquí. When God created man in His image, Cuando Dios creó al hombre a su imagen, they were perfect. eran perfectos. They were sons and daughters of God. Eran hijos e hijas de Dios. By design Por diseño and by creation. y por creación. But something happened, Pero algo sucedió. and they lost that privilege. Y ellos perdieron ese privilegio. They overstepped the boundary that was set by God Himself. Ellos cruzaron las barreras que Dios había colocado a la raza humana. And they had to suffer the consequences. Y ahora ellos tenían que sufrir las consecuencias. They were banned from the Garden of Eden, Ellos fueron expulsados del jardín del Edén. and by that they became the children of darkness. Y de esa forma llegaron a ser hijos de las tinieblas. The heart became corrupted. El hombre se corrompió. In turn, their thoughts became corrupted as well. Sus pensamientos también se... And it all volvieron reflected malos. in their actions. Y todo fue revelado en sus acciones. But God made a provision. Pero Dios hizo una provisión. In His love and in His wisdom, En su amor y también en su sabiduría, He foresaw that possibility. Él miró de que había una posibilidad. So in Genesis chapter 3 and verse 17, En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 17, chapter 3 and verse 15, I'm sorry. el verso 15, perdón. He made a promise to Adam and Eve, Él le hizo una promesa a Adán y a Eva, where it says the following, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." nos dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. There was a promise given to Adam and Eve Había una promesa que se le había dado a Adán y a Eva, that there will be a Savior que vendría un Salvador, who will come to this earth, quien vendría a esta tierra, who will close that gap, que el que iba a cerrar esa abertura and will make them sons and daughters of God again. y iba a ser de nuevo a la raza humana hijos e hijas de Dios. In some chapters later, Después de mucho tiempo, God made an agreement with Abraham. Él hizo un arreglo con Abraham. In chapter 17, verses 7 through 9. En el libro de Génesis 17:9, Genesis chapter 17, verses 7 through 9, where we read the following. "And I will establish my covenant between me and thy seed after thee in their generation for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generation." nos dice Génesis 17 del 7 al 9, estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. So this covenant initially was made in the Garden of Eden. Primeramente, este pacto fue hecho en el jardín del Edén. God gave them and it was not in a form of it was not a physical covenant as we know it was with Abraham, that they had to do something. No era algo físico, así como lo hizo con Abraham en But ese it was momento. a promise given to them Pero fue una promesa que se les dio a that ellos, there will be a Savior, que vendría un Salvador,
and that by his sacrifice, y por medio del sacrificio del Salvador, he will promise us an eternal life. Él iba a prometer la vida eterna. And through that, we have a hope of salvation. Y por medio de ello tenemos una esperanza de salvación. That is why when God is addressing to Abraham, Por eso de que cuando Dios estaba hablando con Abraham, he promised to make a covenant with him and with his entire seed. y entonces Él está haciendo un pacto y está haciendo un pacto con todas sus descendientes. That we believe today we are children of Abraham as well. Y también nosotros creemos ahora que somos hijos de Abraham. Not necessarily physically, No necesariamente físicamente, but by the grace of God through his promises. pero por la gracia de Dios, por esas promesas. Because when we go to Galatians chapter 3, Cuando vamos al libro de los Gálatas, capítulo 3, verses 6, 7, and 8, 6, 7 y 8, how do we know that Abraham was a child of God? ¿cómo reconocemos y sabemos de que Abraham era un hijo de Dios? Did he have to buy his salvation? ¿Será de que él tenía que comprar? Did he have to do something specific to earn that right or that privilege to be his child again? Tendría que hacer algo para poder conseguir ese derecho a ser hijo de Dios. It says the following: Nos dice, even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. nos dice Verse 6. Gálatas 3, 6, leemos. Y así como Abraham creyó en Dios y le fue contada por justicia, Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. nos dice el verso 7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Y nos dice el verso 8, y las escrituras, previendo de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. So there are three parts here. Hay tres partes acá. We're going to divide it in three sections a bit. Vamos a poder dividirlas en tres secciones. How did Abraham become a child of God again? ¿Cómo es que Abraham llega a ser nuevamente hijo de Dios? By faith. Por medio de la fe. He had to believe. Él tenía que creer. So we are asked to believe today again. Entonces a nosotros también se nos pide que debemos de creer. What is faith? ¿Qué es fe? It's something that you believe but not necessarily see. Es algo de que tú crees, pero no necesariamente lo puedes ver. Abraham believed Abraham creyó that Christ will come. de que Cristo vendría. He had to show this by his actions through the sacrificial system, Él tenía que creer por medio del sacrificio, de los sacrificios. but nevertheless, faith was the basis of all of it. Pero sí, la base de todo eso era la fe que tenía Abraham. Because in John chapter 14 and verse 1, Porque en el libro de Juan capítulo 14, verso 1, John chapter 14 verse 1, it says, let not your heart be troubled, ye believe in God, believe also in me. nos dice Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis en Dios y creéis en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. God is asking us to believe in him. Dios nos está pidiendo de que creamos en Él. Because in 2 Corinthians 5:7, it's a very short verse, for we walk by faith, not by sight. Nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, verso 7, de que nosotros caminamos y andamos por medio de la fe. We don't see Christ today No vemos a Cristo hoy physically, físicamente, but we believe that he is mediating in our behalf in heaven today, pero sabemos y creemos de que Él está intercediendo por nuestro favor en el cielo. making it all possible for us Lo está haciendo todo posible para nosotros, to be the children of Abraham, para que seamos nosotros hijos de Abraham and in turn to be the children of God. y así de esa forma llegar a ser hijos de Dios. There is a second condition that is specified in Galatians, the verses that we read. Hay otro segundo paso especificado en el libro de Gálatas que hemos leído antemano.
that we need to be justified. que tenemos que ser justificados. What is justified? ¿Qué significa justificado? Just as if I never sinned. Dice, justo es como no haber pecado. So in Romans chapter 3:24, En Romanos capítulo 3, 24, it says, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. nos dice en Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. And jumping just a bit forward to chapter 5, verse 1, it says, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Vamos a ir un poquito más adelante en el capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. All right, so the first step is we have to have faith that Entonces, God exists. el primer paso es que tenemos que creer de que Dios existe And we have to believe him. y tenemos que creerle. The second step is we have to be justified. Y el segundo paso es que tenemos que ser justificados. How do we achieve that? ¿Cómo obtenemos la justificación? Again, by faith. Nuevamente por medio de la fe. And as we read, by grace. What is grace? Y entonces, como hemos leído acá, es por gracia. ¿Qué es gracia? It's unmerited favor. Es un mérito no merecido. Something that you don't deserve, Algo que no mereces, but it is given to you. pero se te es dado. So the third part is we get his righteousness. Y el tercer paso es de que obtenemos su justicia. Romans chapter 3 verse 25, Romanos 3:25, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. nos dice Romanos 3:25, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. Verse 26, to declare, I say, that this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. Nos dice el verso 26 también, para manifestar su justicia en este tiempo, para él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. So, what is righteousness? Entonces, ¿qué es justificación? What does it do for us? ¿Qué hace para nosotros? It gives us the privilege Nos da el privilegio to come before God. para que nosotros podamos venir delante de Dios. We cannot come by ourselves, No podemos venir por nosotros mismos, but only with his righteousness, solamente con la justicia which de Él, is imputed to us. que es imputada a nosotros. Righteousness is obedience to the law. Entonces, es obediencia a la ley, la justificación. But the law demands righteousness. Pero la ley demanda justificación. That is why we can only attain righteousness by faith. Entonces, solamente podemos obtener la justificación por medio de la fe. By faith, we believe that Christ was on this earth. Por fe, nosotros creemos de que Cristo estuvo en esta tierra, He died for our sins. murió por nuestros pecados We are justified, firstly, y somos justificados. and then God gives us his righteousness. Y entonces Dios nos da su justicia. And when we have his righteousness, Y cuando tenemos su justificación, God looks at you and me y entonces Dios ve a ti y a mí as if he is looking at Christ. como que si está mirando a Cristo Jesús. So again, let's recap. Vamos a entonces a retomar esto de nuevo. How do I become a child of God today? ¿Cómo llegamos a ser entonces hijos de Dios hoy día? I have to believe, Tengo que creer, I have to be justified, tengo que ser justificado and I have to have his righteousness. y entonces tengo que tener su justificación, So in all of this, su justicia. how can I possibly achieve that in my flesh? Pero ¿cómo yo puedo obtener esto en mi carne? I can't. No puedo. It's impossible. Es algo imposible. But there's a provision made. Pero hay una provisión hecha. John chapter 16 verse 7 En el libro de Juan 16, verso 7 and verse 8, y verso 8, God made a promise.
El Señor tiene una promesa that still extends to us today. que se extiende todavía a nosotros. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Nos dice Juan 16, 6, 7 and 8. 7 y 8, perdón. Mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Y cuando Él venga, reguardará al mundo de pecado y de justificación y de juicio. So how can you and I achieve that today? Entonces, ¿cómo tú y yo podemos alcanzar eso? By the power of Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. There is no other way. No hay otra forma. No matter how much you try to look for it. No hay otra forma que tú trates de obtenerlo. Because if we can earn salvation, Porque si nosotros pudiéramos ganar la salvación, then it could have been done very easy. entonces fuera algo muy fácil. But you cannot earn something that you don't deserve. Dice, tú no puedes obtener algo que no mereces. So that is why the Holy Spirit works in our heart, molding, shaping us, Y por eso de que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón, nos da una forma. helping us to be just, helping us to believe first, Primeramente nos hace para que creamos, helping us to be justified, para que seamos justificados and helping us to get His righteousness, y para que podamos obtener su justicia, so that we'll be worthy to be called His sons and daughters. para poder ser dignos de ser llamados hijos de Dios. So the transformation that God is making in us, Entonces la transformación de que Dios hace en nosotros it's not done by us. no es hecha por nosotros, It is done by Him as well. es también hecha por Él. Titus chapter 3, El libro de Tito, verses capítulo 5 3, and 6. versos 5 y 6. Titus chapter 3, verses 5 and 6. Tito 3, It says, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of generation and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. nos dice Tito 3, 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación, de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. So by our own righteousness, Por nuestra justicia we do make things, podemos hacer cosas, but they're not acceptable to God at all. pero no son aceptadas ante Dios. That is why, according to His mercy, He saves us. Por eso es que nosotros somos salvos por He shows- su misericordia. He shows us pity. He shows us pity, and that is why, through that, He shows us pity. He shows us pity and mercy, Él nos muestra misericordia. and by that, when He does that, Y cuando Él hace esto, we are allowed to, through the Holy Spirit, por medio del Espíritu Santo, to be partakers of whatever He is offering to us. por medio del Espíritu Santo, nosotros llegamos a ser que podemos compartir de lo que Él tiene preparado para nosotros. So the promise that we read God was making to Abraham in the beginning La promesa que leímos al comienzo, que Dios estaba dando a Abraham, is given to us as well. es también dada a nosotros. That if we believe Que si nosotros creemos by faith, por medio de la fe, we can be partakers of whatever Abraham had. también nosotros podemos compartir de aquello de que se le fue dado a Abraham. But what's interesting to notice as well, Pero es muy interesante también conocer esto. that it was not something physical that Abraham was looking for. No es algo físico de que Abraham podía sostener. He was looking
beyond physical aspect. Él estaba mirando aún más allá de lo visible. Hebrews chapter 11, it's a beautiful chapter. El libro de Hebreos capítulo 11 es un bello capítulo. We'll start with verse 8. Vamos a comenzar con el verso 8. It says, by faith, Abraham, when he was called to God into the place where he should, after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. Dice el verso 8 de Hebreos 11, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Verse 10, for he looked for a city which hath no foundation, whose builder and maker is God. El verso 10 nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo artífice y hacedor es Dios. After he passed the test of sacrificing his son, Después de que él pasó esa prueba de hacer ese sacrificio que iba a sacrificar a su hijo, Abraham understood a deeper él entendió bien profundamente the love that God showed to us ese gran amor de que Dios muestra para nosotros in giving up his son. en dar a su hijo por nosotros. And he understood that all the promises that God made to him, Y él comprendió de que todas esas promesas que Dios le estaba dando they were not for earthly things, no era para cosas materiales de esta tierra, but it was a city, as it says, for a city which hath foundation, whose builder and maker is God. porque esperaba, como dice el verso, como esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo artífice y hacedor es Dios. And verse 16 it says, but now they desire a better country that is in heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. Nos dice el verso 16 del mismo capítulo 11, pero ahora anhelaba una mejor patria, esto es la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Peter reiterates words of Paul in 2 Peter chapter 3 verse 13. También el apóstol Pedro ratifica las palabras de Pablo en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. It says, nevertheless, 2 Peter chapter 3 verse 13, nevertheless we, according to his promise, look for a new heavens and new earth, wherein dwelleth righteousness. Nos dice Segunda de Pedro 3, verso 13, pero nosotros esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. So we come again to those three parts that we discussed in Galatians chapter 3. Entonces venimos nuevamente y miramos esas mismas tres partes que hemos leído en el libro de los Gálatas. Because we have to believe in the promise, Porque tenemos que creer en esas promesas, so we need to show faith. tenemos que mostrar fe. Second, we need to be justified, Segundo, tenemos que ser justificados and we need to have his righteousness. y tenemos que tener su justicia. Because what does it say here? Wherein dwelleth righteousness. Dice, donde mora la justicia. So the whole Bible En toda la Biblia, is surrounded and has one subject. dice, solamente tiene un objetivo. And what is that subject? ¿Y cuál es? ¿Cuál es ese Salvation objetivo? of man. Es la salvación del hombre. Recreation of God's character in our body. La recreación de Dios en nuestro carácter. And how all of that can be achieved. ¿Y cómo todo esto se puede obtener? Matthew 1:21. Mateo 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Nos dice Mateo capítulo 1 verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He is our hope. Él es nuestra esperanza. He is the promise
of our eternal life. Él es la esperanza de nuestra vida eterna. What we need to do today Que lo que tenemos que hacer hoy nosotros is to surrender ourselves to Him. es de rendirnos a Él. And it takes few things Pero para hacer esto toma unas cosas. for us to become like Christ. Para que nosotros lleguemos a ser como Cristo. A beautiful analogy that Christ made in John chapter 3 Una analogía de que hizo el Señor Jesucristo en el capítulo 3 de Juan, when he was talking to Nicodemus. cuando Él estaba hablando con Nicodemo. Do you remember what was the condition that was specified by Christ to Nicodemus? ¿Recuerdan ustedes lo que le pedía al Señor Jesucristo a Nicodemo? You must be born again. Tienes que nacer de nuevo. What does that mean? ¿Qué significa esto? How can I be born today again? Pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? We have to be baptized. Tenemos que ser bautizados. Galatians chapter 3 verse 27. Nos dice Gálatas 3:27. But as many as of you have been baptized into Christ have put on Christ. Nos dice Gálatas 3:27. And jumping to verse 29, and if ye be Christ, then ye are Abraham's seed and heirs according to the promise. Nos dice el verso 27 primeramente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estar revestidos. El verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, herederos conforme a la promesa. So to be born again, to be different, Entonces, para nacer de nuevo y ser diferente, can I do it in my condition right now? ¿será de que yo lo puedo hacer en mi condición en la que me encuentro? I can't. No puedo. That is why when we go to 2 Corinthians chapter 6, Por eso de que cuando vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo we're not going to 6, read all the verses, no but vamos a leer todos los versos, if you're recording, it's 2 Corinthians chapter 6 verses 14 through 18. pero si tú lo estás tomando nota, es 2 de Corintios 6, del 14 al 18. God is asking us to separate ourselves from this world El Señor nos está pidiendo de que debemos de separarnos de este mundo, because he has nothing in common with this world. porque el Señor no tiene nada en común con este mundo, Just as light has nothing in common with darkness. así como el día no tiene nada en común con las tinieblas. When the light comes in, Cuando viene la luz, the darkness flies away. entonces las tinieblas desaparecen. So in order for us to be like him, Y para nosotros ser como Él, we need to receive him. tenemos que recibirle, We need to be born again. tenemos que nacer de nuevo. And third step sort of jumps before everything. Y tercer paso, antes de todo, We need to separate ourselves tenemos que separarnos from this world. de este mundo. So in the conclusion, I'd like to go through some verses as well. Para concluir, quiero ir por unos versos más. A beautiful verse, 3 verses taken from 1 John chapter 3 verses 1 through 3. Unos hermosos versos que encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. It says, "Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure." Amén. Nos dice Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejante a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. What does these verses tell us? ¿Qué nos están diciendo estos versos? It is written really nice. Están escritos de una forma muy hermosa. But how does this apply to me? Pero ¿cómo se aplica esto para mí? How did God
or how does God show his love to me today? Entonces, ¿cómo es que Dios muestra su amor para mí hoy día? Again, the 3 steps that we looked in Galatians. Volvemos nuevamente a esos 3 pasos que encontramos en el libro de los Gálatas. We need to believe. Tenemos que creer. You cannot believe? ¿No puedes creer? God is in his love. He helps you to believe with the help of the Holy Spirit. Por medio del amor de Dios, Dios te ayuda para que tú creas en Él por medio del Espíritu Santo. You are a sinner. Eres un pecador. You cannot be justified. No puedes ser justificado. But God in his love, he justifies you. Pero Dios, por medio de su amor, Él te justifica. Our righteousness is as filthy rags, as it says in Isaiah. Nuestra justicia, como nos dice en el libro de Isaías, son como trapos de inmundicia. No problem. No hay problema. I love you and I give you my righteousness. Yo te amo y te doy mi justicia. It's all about love with Christ. Todo es amor en Jesús. If we truly love him, Y si nosotros verdaderamente le then we amamos, will be making a change. entonces nosotros haríamos cambios. Because if we truly want to be called his daughters and sons, Porque si verdaderamente nosotros queremos ser llamados hijos e hijas de Dios, as we read just few minutes ago, we have to be born again. como hemos leído ya antemano, de que tenemos que nacer We have de to be nuevo, baptized. tenemos que ser bautizados. And once we are, Y si lo somos, we cannot be associated with this world. entonces no tenemos que tener ninguna asociación con este mundo. Everyone who accepts the present truth should make the fullest possible surrender of himself to God. Dice, todo aquel que acepta la presente verdad de Dios que hace todo posible, tiene que rendirse ante Dios. He should fall upon the rock and be broken. Él tiene que caer sobre la tierra y sobre la roca y ser quebrantado. Old habits, Malos hábitos, hereditary and cultivated traits hereditarios y cultivados mal hábitos of the character del carácter, must all be broken up. todos tienen que ser quebrantados. We must yield ourselves to be molded by this divine spirit. Tenemos que ser moldados por medio de la moldura divina del Espíritu Santo If we would become vessels unto honor. para poder ser vasos para honra de Dios. Do not seek to comfort the truth to your own peculiarities and imperfections. Dice, no trates de buscar una conformidad de la verdad de Dios con tus imperfecciones, But as the Comforter shall come pero el Consolador vendrá and reprove you of sin and of righteousness and of judgment, y te va a reprender de pecado, de justicia be careful lest you resist the Spirit and be left in y darkness. justicia. Ten cuidado de no resistir al Espíritu Santo y ser dejados en las tinieblas. Be willing to see your errors and yield up your self-will. Tienes que estar dispuesto a reconocer tus errores y entregar el yo. Submit yourself to God, Tienes que someterte a Dios that he may work in you para que Dios obre en ti to will and to do according to his good y que pleasure. puedas hacer lo que Él quiere que hagas. Jesus Christ did everything El Señor Jesucristo lo hizo todo so that you and I para que tú y yo can be saved today. seamos salvos hoy día. If we reject it, Pero si nosotros lo rechazamos or if we don't accept it, o no lo aceptamos, it's completely on us entonces completamente estará sobre nosotros. because the effort has been made. ¿Por qué? Porque el esfuerzo ya fue hecho. And if we submit to the power of the Holy Y Spirit, si nosotros nos sometemos al poder del Espíritu if Santo, we believe, si creemos if we are justified, y si somos justificados if we are baptized, y somos bautizados if we surrender the world, y si rendimos este mundo if we accept his righteousness, y aceptamos su justicia, then salvation is guaranteed to us. entonces garantizadamente tendremos la salvación. Then you and I Y entonces tú y yo, will become sons and daughters of God. entonces de esa forma llegaremos a ser hijos e hijas de Dios. Amen. Amén.